Hola, buenos días. Vamos a ver la situación de Aviva, los dividendos ordinarios y extraordinarios que va a pagar y cómo valorarla en este momento. Aviva es una de las principales aseguradoras del Reino Unido y de Europa. Los resultados de 2021 aparentemente han sido malos porque el beneficio por acción ha caído el 29% hasta 50 peniques, pero en realidad son buenos por lo siguiente. Aviva está en una situación similar a la de Mapfre, en el sentido de que Aviva entró también en muchos países hace años y no ha conseguido ser suficientemente rentable en todos ellos. Os dejo por aquí un vídeo en el que explico la situación de Mapfre. Digo suficientemente rentable porque cuando se invierte no se trata solo de ganar o perder dinero, sino de ganar dinero teniendo una buena rentabilidad. Porque si la rentabilidad que se consigue es baja, pues entonces es mejor vender esos negocios e invertir ese dinero en otro sitio o dárselo a los accionistas como dividendos extraordinarios o como recomprar de acciones. En los últimos trimestres, Aviva ha ido vendiendo sus 8 filiales menos rentables, como las de Italia, Francia, Polonia y otras, para centrarse en sus mercados más rentables, que son Reino Unido, Irlanda y Canadá. Con estas ventas ha conseguido 7.500 millones de exceso de capital, que es prácticamente la mitad de su valor en bolsa. Y Aviva podría haber invertido este dinero en otros sitios para mantener su tamaño, pero ha decidido utilizarlo principalmente para hacer recompras de acciones, reducir la deuda y pagar dividendos extraordinarios. Y me parece una buena decisión, porque si no ha encontrado sitios buenos donde invertir el dinero, pues es mejor que lo dé a los accionistas como recompras de acciones y como dividendos extraordinarios, en lugar de invertirlo en otras inversiones mediocres como las que acaba de vender. Porque para eso pues no habría hecho falta que las vendiese, se las podía haber quedado y ya estaba. Así que Aviva ha decidido ser una empresa más pequeña de lo que era hasta ahora, pero más rentable y con un crecimiento mayor en el futuro. Y creo que esto es una buena decisión para los accionistas de Aviva. Antes veíamos que el beneficio por acción en 2021 le ha caído un 29%. Y esta caída se debe a los negocios que ha vendido y que al venderlos, pues como es lógico, ya no le dan beneficios. Esta es la parte en la que Aviva se hace más pequeña y ahora veremos cómo se hace más rentable. Pero los negocios que mantiene, que son los de Reino Unido, Irlanda y Canadá, en 2021 han ido mejor, como veis aquí, porque han aumentado sus ingresos, han reducido sus costes y han mejorado su rentabilidad. Así que Aviva ya está consiguiendo su objetivo de ser más pequeña, pero más rentable. Una pequeña parte de esos 7.500 millones de libras sí que la ha invertido, como veis aquí. La ha invertido en tomar medidas para reducir costes en el futuro, en hacer pequeñas inversiones para crecer y en comprar Succession Wealth, que es una empresa de gestión de patrimonios del Reino Unido. Aquí veis cómo ha reducido ya sus costes de 2018 a 2021 y los va a seguir reduciendo hasta 2024 con las medidas que ya está implementando. Esta reducción de costes es importante y se va a notar en los resultados y en los dividendos. Como veis aquí, incluso se ha cambiado de sede a otra más barata para ahorrar costes. También va a seguir digitalizando procesos, eliminando productos antiguos que dan mucho trabajo pero poco dinero, simplificando la organización y todo lo demás que veis aquí. Pero la mayor parte de esos 7.500 millones de libras ya la ha utilizado en reducir la deuda neta en 2.000 millones, de 8.200 millones a finales de 2020 a 6.100 millones a finales de 2021. 1.000 millones de libras los está utilizando en una recompra de acciones que está haciendo ahora y va a pagar un dividendo extraordinario de 1 libra por acción. Esta recompra de acciones de 1.000 millones supone más o menos el 6% del capital de Aviva, que es un porcentaje importante. Y además está pensando en hacer en el futuro otra reducción de deuda de 1.000 millones adicional a la que ya ha hecho, como veis ahí. Y la deuda de Aviva es baja. Ya sabéis que los datos históricos de Aviva y sus previsiones los tenéis en la base de datos de invertirenbolsa.info. El dividendo extraordinario de 1 libra lo va a pagar de una forma especial y un poco rara, pero que fiscalmente es más eficiente. Va a crear unas acciones de clase B que ahora no existen y va a dar una acción de clase B por cada acción de Aviva que tenemos ahora. Por ejemplo, si ahora tenemos 100 acciones de Aviva, vamos a pasar a tener esas mismas 100 acciones de Aviva y 100 acciones de Aviva de la clase B. Estas acciones de la clase B no van a cotizar, porque inmediatamente después de darlas, Aviva las va a recomprar por 1 libra por acción. ¿Y por qué paga esta libra por acción de esta forma tan rara en lugar de dar un dividendo extraordinario normal y corriente? Porque fiscalmente es mejor hacerlo así. Imaginad que tenéis esas 100 acciones de Aviva compradas a 3 libras. Al recibir las 100 acciones de la clase B, el precio de compra de esas 100 acciones de Aviva baja a 1,5 libras. Y el precio de compra de las 100 acciones de la clase B será también de 1,5 libras. En ese momento, Aviva os compra por 1 libra cada una de esas 100 acciones de clase B que tienen un precio de compra fiscal de 1,5 libras. Y esto supone que vosotros ingresáis 100 libras igual que si fuese un dividendo normal y corriente.
Pero no solo no tendréis que pagar impuestos por esas 100 libras del dividendo extraordinario, sino que esto os habrá generado una pérdida fiscal de 50 libras que podréis compensar con ganancias en otras acciones, con dividendos, etc. Como cualquier pérdida fiscal normal y corriente, vamos. Justo después de pagar este dividendo extraordinario, Aviva va a hacer un contra split en el que dará 75 acciones nuevas por cada 100 acciones que se tengan ahora. Más o menos, la relación de canje todavía no es segura, pero será muy cercana a 75. Esta operación no cambia nada, como pasa con todos los splits y contra splits, porque las 75 acciones que tendréis en el futuro de Aviva van a valer lo mismo que las 100 acciones que tenéis ahora. Así que esta operación no nos hace ni ganar ni perder dinero, como pasa con todos los splits y contra splits. Y vamos a ver ya las previsiones de dividendo ordinario de Aviva para los próximos años. Aunque ahí veis que en 2022 el dividendo por acción va a subir un 40%, realmente no va a ser así. Es decir, va a ser así, pero porque en 2022 se tendrán menos acciones por este contra split que hemos visto. Por ejemplo, en 2021 se cobrarán 22 peniques por 100 acciones y en 2022 31 peniques y medio, pero solo por 75 acciones. En este caso es mejor fijarse en la cantidad total de dividendos que va a pagar, que es la columna de cash cost que os he señalado. En esta columna vemos que el dividendo de 2022 será un 5% superior al de 2021, no el 40% que pone en la otra columna. El dividendo por acción subirá algo más por la recompra de acciones que está haciendo. Teniendo en cuenta esta recompra de acciones, pues el dividendo por acción de 2022 será más o menos de 23 peniques y medio. 23 peniques y medio por cada una de las acciones que existen ahora, las 100 acciones de nuestro ejemplo. Y el dividendo de 2023 será de unos 25 peniques, también por las acciones que existen ahora, las 100 de nuestro ejemplo. Y más allá de 2023, la previsión es aumentar el dividendo un 5% al año, más o menos. Aunque la realidad puede que sea algo mejor, porque después de hacer todas estas operaciones que hemos visto, de reducción de deuda, recompra de acciones y dividendo extraordinario, pues Aviva sigue teniendo capacidad para hacer más recompras de acciones o pagar más dividendos extraordinarios. Aviva cotiza ahora 4,30 libras, así que su PER es de unas 8,5 veces y su rentabilidad por dividendo del 5,1%. Pero si tenemos en cuenta el dividendo de una libra, que está previsto que se pague el 31 de mayo, pues comprar acciones de Aviva ahora a 4,30 libras es como si las comprásemos a 3,30 libras. Y mirándolo así, que es la forma correcta de mirarlo, pues al precio actual el PER de Aviva es de 6,5 veces y su rentabilidad por dividendos es del 6,7%. Al precio actual yo creo que Aviva es una buena compra por fundamentales. Si queréis afinar un poco más en el precio de compra, pues las próximas órdenes de compra yo las pondré en la zona de las 3,60 libras a 4 libras. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.